Buenos días con todos. Autoridades y representantes de los diferentes sectores e instituciones y asistentes todos. En representación del CONCITEC les damos la bienvenida al tercer día de la Semana de Innovación 2020. En la sesión de hoy estamos tratando temas en el marco del eje temático Instrumentos de Financiamiento y Apoyo. Por el lado de las empresas abordaremos el tema sobre cómo maximizar la competitividad de los emprendimientos para escalar con éxito en el mercado. Uno de los desafíos más importantes y complejos de los emprendimientos es conseguir escalar en el mercado, no solo para incrementar sus ingresos, sino para alcanzar las economías de escala y reducir sus costos unitarios. En esta plenaria presentaremos diversas herramientas que ayudan a incrementar la competitividad de los emprendimientos en el ecosistema de innovación peruano. Invitamos al señor Carlos Linares, presidente del directorio de la Corporación Financiera de Desarrollo, quien nos dará una introducción del tema sobre cómo maximizar la competitividad de los emprendimientos para escalar con éxito en el mercado. Muchas gracias. Adelante, señor Linares. Adelante. Muchas gracias, Elvia. Buenos días con todos y con todas. Es un placer para mí darles la bienvenida a esta tercera edición de la Semana Nacional de la Innovación, organizado por el Consejo Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación, CONCITEC. Este es un encuentro que reúne a representantes de diversas instituciones del Estado, sector empresarial, la academia, y tiene como finalidad facilitar la transferencia tecnológica e innovación que permita potenciar los distintos sectores productivos del país. Estamos contando con la participación de 10 ministerios, 3 instituciones públicas, 5 organismos de cooperación, 2 instituciones privadas y la Municipalidad Metropolitana de Lima, lo que convierte a este en un evento de articulación multilateral, público y privada. Por ello, el día de hoy tengo el agrado de introducir la plenaria Cómo maximizar la competitividad de los emprendimientos para lograr escalar con éxito en el mercado, en el marco del eje temático 3, Instrumentos de Financiamiento de Apoyo. En esta plenaria contaremos con la ponencia La sostenibilidad como ventaja competitiva, caso Programa de Negocios Competitivos, a cargo de Daniel Vargas, Country Manager del Global Reporting Initiative. Posteriormente contaremos con un panel donde varias instituciones públicas y privadas presentarán distintas iniciativas que ayudan a incrementar la competitividad de los emprendimientos en el ecosistema de innovación peruano. Dicho panel contará con la participación de Brenda Costas, jefa de Incuba Agraria, la incubadora de emprendimientos de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, el señor Mauricio Osorio, subdirector de promoción al patentamiento de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Instituto de Defensa del Consumidor, Indecopi, José Deustua, presidente de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor, PECAP, el señor Gonzalo Villarán, jefe de la Unidad de Desarrollo de Innovate Perú, y Soledad Mujica Bailey, directora de Patrimonio Inmaterial en el Ministerio de Cultura. Dicho panel será moderado por Miguel Alfonso Achinelli, director de Innovación en el Ministerio de Producción, Produce. De acuerdo con la Política Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030, presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas,
Se define competitividad como la capacidad de una nación para competir exitosamente en los mercados, utilizando eficientemente sus recursos, aprovechando sus ventajas comparativas y generando así bienestar compartido para todos los ciudadanos. Según el último ranking de competitividad del Foro Económico Internacional, el Perú se encuentra en la posición 65 de 141 países analizados, detrás de países en la región como Chile, Panamá, Costa Rica, México y Colombia. Desde esta perspectiva, esta plenaria nos mostrará cómo cada una de estas iniciativas que se van a presentar nos pueden proveer herramientas que buscan fomentar la competitividad en el Perú. De igual manera, desde COFIDE, el Banco de Desarrollo del Perú, buscamos ser el motor de desarrollo sostenible e inclusivo del país, impulsando su competitividad, otorgando financiamiento y servicios no financieros. Y desde esa perspectiva, COFIDE siempre procura que sus intervenciones estén alineadas al Plan Nacional de Competitividad y Productividad, el cual contempla iniciativas que buscan desarrollar todos los factores que conducen a que un país sea más competitivo, tales como la infraestructura productiva, el desarrollo tecnológico, el grado de especialización de la fuerza laboral y la inclusión financiera. Impulsar estos factores es especialmente importante si queremos emprender el camino de la reactivación económica de manera exitosa. Al respecto, desde COFIDE hemos venido realizando distintos esfuerzos sobre los que resulta importante referirnos ahora, como por ejemplo el programa Reactiva Perú, los programas FAE MIPE, el Fondo Crecer y el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores, pues ganan relevancia en momentos de crisis como la causada por la pandemia, en la medida que apoyan a las MIPYME en la búsqueda de financiamiento para acelerar la reactivación económica del país. Es importante además resaltar que con estos fondos se provee de recursos a un gran abanico de empresas, pues el FAE MIPE y el Fondo Crecer están enfocados en micro, pequeñas y medianas empresas tradicionales y exportadoras, brindando préstamos a través del sistema bancario, mientras que el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores está más orientado a brindar financiamiento de capital a fondos de Venture Capital, los cuales a su vez financian emprendimientos con soluciones de base tecnológica que buscan una rápida expansión y consolidación en el mercado. Me gustaría compartir con ustedes brevemente algunos resultados hasta el mes de agosto de algunos de estos programas. El Fondo Crecer y el FAE MIPE, por ejemplo, ha permitido inyectar más de 2.850 millones de soles a más de 300.000 MIPES. Por el lado de Reactiva Perú, hemos garantizado créditos por aproximadamente 55.000 millones de soles y se ha beneficiado a más de 500.000 empresas, de las cuales más del 99% son micro, pequeñas y medianas empresas. Además, estamos implementando el primer fondo de capital para emprendimientos innovadores en el Perú por inicialmente 70 millones de soles, y también brindamos asesoría y capacitación virtuales gratuitas a emprendedores a través del Centro de Desarrollo Empresarial. Finalmente, me gustaría destacar que ya estamos implementando dos nuevos fondos sectoriales a los que las MIPYMES tendrán acceso: el FAE Turismo, cuya primera subasta realizamos la semana pasada por 29 millones de soles, y busca promover el financiamiento a las MIPYMES en el sector turismo, el cual ha sido especialmente afectado por esta pandemia. Y el otro programa es el FAE Agro, que busca garantizar créditos para capital de trabajo de pequeños productores agropecuarios. Esto con el fin de asegurar la campaña 2020-2021. No quiero terminar finalmente sin antes agradecer a la presidenta de CONCITEC, la doctora Fabiola León Velarde, por la invitación a introducir esta plenaria y por organizar este evento en su tercera edición. Además, extiendo mi agradecimiento a todas las instituciones públicas y privadas que están contribuyendo directa o indirectamente al éxito de este evento. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida a la plenaria Cómo maximizar la competitividad de los emprendimientos para lograr escalar con éxito en el mercado, en el marco del eje temático 3, Instrumentos de Financiamiento de Apoyo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su intervención, señor Linares. Ahora daremos paso a la siguiente exposición a cargo del señor Daniel Vargas Fernández, director de oficina en Perú, Global Reporting Initiative. Él es especialista en sostenibilidad con más de 15 años de experiencia profesional en responsabilidad social corporativa en mercados emergentes de Latinoamérica e India. Daniel tiene un enfoque estratégico y gran experiencia en articulación debido a su involucramiento con empresas, organizaciones sociales, instituciones públicas y universidades.
Actualmente es el director de la oficina de GRI en Perú y es profesor universitario en temas de gestión sostenible. Ha hecho un MBA con enfoque en estrategia y sostenibilidad en la Universidad de Rotterdam, en Holanda, y es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico en Perú. Es auditor certificado en SA 8000 y entrenador acreditado del GRI. Adelante, señor Vargas. Muchas gracias, Jimena, y muchas gracias a todos los asistentes y a mis compañeros, colegas, panelistas, en tomarnos este tiempo para poder hablar sobre cómo podemos impulsar la competitividad de los emprendimientos, micros y pequeñas empresas en el país. Yo voy a hacer una pequeña presentación y para esto voy a hablar sobre un tema que está muy relacionado a cómo es que nosotros podemos encontrar diferentes ventajas competitivas. Vamos a hablar un poco sobre ellas, pero cómo la sostenibilidad podría ser una de estas muy valiosa y que nos permita llegar a mercados más exigentes, más desarrollados. Para esto voy a hacer primero un pequeño resumen de cómo es que estamos actualmente. Para empezar, partimos de un universo de 2.7 millones de empresas formales, aunque sabemos que en el Perú tenemos un gran panorama de informalidad también, pero tenemos un universo bastante grande. Además, nos dicen de que Perú es el que tiene el primer lugar en el índice de espíritu emprendedor en Latinoamérica y tenemos el quinto a nivel mundial. También nos muestran que el 25.1% de la tasa de actividad emprendedora hay en Perú versus un 18.8% en Latinoamérica. Esto significa que de más o menos 100 personas, 25 han tenido algún tipo de experiencia de emprendimiento. Y sin embargo, el 96.5% de las empresas en el Perú, al menos las formales, son micros y pequeñas empresas. Esto nos da un panorama bastante positivo y optimista de cómo es que el Perú encuentra, o el peruano encuentra formas de emprender y hacer crecer negocios a lo largo del tiempo. Y este emprendimiento es algo que yo creo que nos caracteriza. Sin embargo, el 90% de las empresas que tienen menos de 50 trabajadores no pasan los 10 meses. Entonces, eso nos hace pensar, hay algo que no estamos haciendo bien, o el sistema no esté bien, pero hay algo que no está funcionando que hace que tengamos una alta mortalidad de empresas en el Perú. Y es ahí donde entonces nos toca pensar como empresas, ¿qué vamos a hacer cuando pensemos en sostenibilidad? No solamente cuando muchas veces la relacionamos con medio ambiente o temas sociales, sino cómo nos vamos a mantener en el tiempo, cómo vamos a alcanzar esta sostenibilidad de poder pasar esta valla de los 10 meses, incluso mantenernos generaciones tras generaciones. Entonces, algunas de las cosas que nos pueden diferenciar como empresa, que se pueden convertir en ventajas competitivas, están en temas de precio, tener una estrategia de precio clara, ¿no? Si queremos tener, dependiendo del público al que queremos ir o cómo nos queremos posicionar en el mercado, tendremos un precio que vaya por encima o por debajo del mercado y sobre eso tratar de encontrar una oportunidad de diferenciarnos. Temas de calidad, que obviamente mientras mejor calidad, mejor posicionamiento también podríamos tener. Temas de atención al cliente que están relacionados a cómo es que nosotros nos relacionamos con nuestros clientes, los tiempos de entrega, que cada vez las generaciones hoy piden que sea todo para allá. Entonces, estas son cosas que tenemos que pensar, pero también está el tema de sostenibilidad, que es venderse como una empresa sostenible, ¿no? Y yo es en este cuarto aspecto en el que quiero enfocarme en esta presentación. Primero quiero ver un poco sobre las tendencias que hay en el mercado, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos dos tipos de empresas. Las empresas que están orientadas a consumidores finales, que son conocidas como los B2C, o las empresas que están orientadas a venderle a otras empresas, que son los B2B, que veremos más adelante. En el caso de las empresas B2C, que están orientadas, como les dije, a consumidor finales, a las personas comunes y corrientes, tenemos por un lado consumidores más informados, ¿no? Vemos cómo la tendencia es que las personas quieren saber qué están consumiendo, para qué es bueno, quién lo hizo, cómo se hizo. Entonces quieren más y más información sobre los productos. Esta información
es en general, ¿no? O sea, quiero saber toda la información posible con respecto a esta empresa y el producto o servicio que estoy consumiendo. Además, tenemos que los consumidores también toman decisiones de compra influenciados por aspectos ecológicos y ambientales. Lo que eran, de repente es una tendencia que ya existía, pero cada vez se hace más fuerte. Hay una fidelización mayor hacia marcas con propósito. Estos temas que normalmente eran temas personales, por ejemplo, de cambio climático, maltrato animal y demás, que eran temas muy personales, los estamos trasladando hacia las marcas y que consumimos. Entonces queremos estas marcas con propósito, que generen cambios y que contribuyan con esta misión como rol del ciudadano que tenemos nosotros y lo trasladamos hacia las empresas también. Además, vemos que hay una tendencia incluso a pagar un precio por encima del promedio para aquellos productos que son sostenibles. Esto se ve más en las generaciones más jóvenes, en los millennials, la generación Z, pero se ve a lo largo de la cadena, ¿no? Y si comenzamos a hacer estos estudios en diferentes tipos de mercados, estos números pueden variar, pero nos muestran claramente una tendencia a que las generaciones más jóvenes quieren eso, quieren compras con propósito. Entonces, deberíamos alinearnos a estas tendencias globales, ¿no? Y también vemos políticas públicas que promueven producción y consumo responsable, ¿no? Tenemos una política en el Perú, por ejemplo, que fomenta mucho el tema de economía verde, y que está alineado al Plan Nacional de Competitividad también, y tenemos también políticas de consumo, ¿no? Por ejemplo, no sé, la ley de bolsas plásticas, que también busca reducir este material en el mercado. Entonces, lo que vemos en general es que hay una clara tendencia que de repente nosotros no las percibimos tan fuerte en nuestro sector o en nuestro tipo de empresa, pero la realidad es una tendencia que se viene y lo ideal es que estemos preparados para el momento en que esta finalmente se fortalezca aún más dentro de nuestros sectores. Además, los consumidores tienen una serie de problemas cuando buscan ese tipo de productos o servicios. Primero, tenemos una falta de información, porque no sabemos muchas veces dónde conseguir esta data que nos permita conocer si es que la empresa es o no es responsable o sostenible, tener algunas veces un precio elevado y además dificultad para entender y conocer cuáles son las empresas sostenibles. Esto por el lado de los consumidores finales. Pero ¿qué pasa cuando una empresa le vende a otra empresa? El tema de sostenibilidad también se hace cada vez más fuerte. A la izquierda tenemos un gráfico de cómo es que las empresas están gestionando el tema de sostenibilidad y vemos que lo que antes nosotros pensábamos que la sostenibilidad se veía principalmente en cadenas extractivas, sean empresas de minería, en, no sé, petróleo, gas, pesca. Hoy, al menos el 60% gestiona y comunica sus impactos de sostenibilidad, es decir, que cualquier sector están trabajando temas de sostenibilidad. A la derecha tenemos un gráfico de un estudio que también hizo KPMG, donde muestra, por ejemplo, dos líneas. La línea morada son las 250 empresas más grandes del mundo y cómo es que estas están reportando sus impactos de sostenibilidad. Y vemos que casi están llegando hacia el 100%. Y la línea celeste es una muestra de 49 países, entre ellos Perú, que tomaron a las 100 empresas más grandes para ver cómo es que también estaban reportando sobre sus impactos de sostenibilidad. Como podemos ver como primera conclusión, es que, claro, la tendencia es hacia el alza, cada vez hay más empresas gestionando y comunicando sus impactos de sostenibilidad, pero también vemos que la línea morada está hacia la izquierda. Esto lo que significa es que estas 250 empresas más grandes del mundo comenzaron a gestionar su sostenibilidad probablemente por presión de sus grupos de interés, llámense los clientes, inversionistas y demás, pero luego comenzaron a presionar hacia abajo, porque ya los grupos de interés no solamente querían saber cómo es que tú produces, sino quiero saber desde dónde parte tu cadena productiva hasta el momento en el que yo lo termino consumiendo. Entonces quieren saber toda la información. Entonces hace que estas empresas presionen a sus proveedores, que es esta línea celeste, y que ellos también comiencen a gestionar la sostenibilidad y comiencen a
documentar y reportar sus impactos. ¿Qué es lo que nos dice esta tendencia? Que es una tendencia que cada vez se hace más fuerte, ¿no? Tenemos, las empresas más grandes comienzan a presionar a sus proveedores, ellos a sus proveedores, y así sucesivamente. Perú no es un país que necesariamente lidere temas de sostenibilidad, pero tenemos, por ejemplo, la ley de la Superintendencia de Mercado de Valores, que obliga a las empresas que están listadas o en bolsa a hacer un reporte de sostenibilidad, ¿no? Entonces, vemos cómo esto comienza también a entrar en nuestros mercados y cómo se hace más fuerte. Yo siempre pregunto, ¿ustedes quieren estar en el momento en el que la ola se forma y correr la ola, o esperar a que la ola me reviente encima y de repente no tenga capacidad para responder? Entonces, ¿cómo es que aprovechamos temas de globalización, temas de digitalización y las tendencias que existen en los consumidores para que las MIPES peruanas se inserten en cadenas de valor globales? Y ahí hay un tema súper claro. Las cadenas de valor globales están exigiendo cada vez temas más de sostenibilidad, y que esta globalización se haga cada vez más fuerte nos permite a las empresas peruanas entrar en estas cadenas de valor. Pero para entrar en ellas necesitamos cumplir con los estándares que se tienen de estas empresas, mercados en los que nosotros podemos atender. La digitalización además nos permite hoy llegar a mercados a los que de repente no accedíamos. Vemos como, por ejemplo, existen las plataformas como la de Gamarra, por ejemplo, que generan la plataforma y ya deja de venderle solamente a las personas que son asiduas a comprar cosas en Gamarra, sino que comienzan a llegar a diferentes mercados, ¿no? Entonces, pero tenemos que nuevamente cumplir con los estándares y la calidad que ellos están esperando. Entonces vemos que la sostenibilidad puede ser esta ventaja competitiva que los haga a ustedes estar un paso más adelante, ¿no? En una época en la que todos tienen el mismo precio, la misma calidad, el mismo tiempo de entrega, ¿cómo hacemos que la sostenibilidad se convierta en esa ventaja competitiva? Hay algunos beneficios también para que la sostenibilidad y promover la sostenibilidad en las empresas y que éstas puedan así ingresar a cadenas globales. Cuando hablamos de financiamiento, por ejemplo, financiamientos, tenemos que las MIPES tienen normalmente acceso a tasas de interés muy, muy altas. Normalmente la gran mayoría es entre bancos, los diferentes tipos de cajas y las financieras, vemos que las tasas son altas y que muchas veces terminan ahogando un poco a las empresas. Y ante esto han nacido una serie de alternativas como el factoring, que es básicamente venderle tú facturas o órdenes, órdenes por cobrar o cuentas por cobrar a otras empresas con una mejor tasa de interés. Tenemos crowdfunding, que básicamente busca levantar fondos de diferentes fuentes para un objetivo que puede ser un proyecto y demás, ya sea a cambio de acciones o a cambio de utilidad del proyecto. Leasing, que habla sobre el tema de alquileres, o incluso tenemos líneas del Estado, y las líneas del Estado la verdad es que han tenido una respuesta bastante rápida y efectiva para salir al mercado y poder llegar a atender las necesidades, sobre todo en esta época de la pandemia. Pero también vemos ahí que muchas veces en el caso de las MIPES son las que han tenido menos acceso a esta, no por disponibilidad, sino por capacidad misma de las empresas de demostrar su propia capacidad de responder ante estos créditos, ¿no? Ante eso también han salido, por ejemplo, los fondos de inversión de impacto, que son básicamente organizaciones, hay varias alrededor del mundo, que incluso se enfocan mucho en Perú. Por decir hay una Share Interest, que habla de cómo es que personas de Reino Unido deciden invertir en productos que tengan un impacto social y ambiental significativo, a cambio de unas tasas de intereses mucho más reducidas que las que vemos en la banca tradicional. Y esto normalmente se da, por ejemplo, en el corto plazo a través de, como les digo, como un préstamo que luego hay que devolver con una tasa de interés preferencial, o a través de acciones mismas, acciones como acciones de la empresa, ¿no? Entonces, que donde entran a invertir. Además, existe financiamiento verde, que hay ya diferentes organizaciones, por ejemplo, no sé, la Caja de Huancayo,
tiene también líneas de apoyo donde hay tasas preferenciales para aquellas empresas que deciden, por ejemplo, cambiar su matriz energética o cosas similares para ser más sostenibles o más ecoamigables, ¿no? Entonces existen también estos financiamientos con tasas de intereses reducidas. Está también la cooperación internacional. La cooperación internacional, por ejemplo, la línea de crédito ambiental que fue promovida por la cooperación suiza SECO, que promueve también hacer estos cambios en las operaciones y en la producción para ser más ecoamigables y que esto tenga una tasa, unas garantías a los créditos para poder facilitar el acceso al crédito, e incluso en algunos casos se ha dado beneficios para reducir cuotas y demás. Pero así como estas, hay varias iniciativas. Yo he mencionado solamente algunas de las que están pasando y que están presentes en Perú, pero también vemos que este mercado crece cada vez más en mercados internacionales, y eso es lo que también nos dice que esto también va a terminar llegando a Perú y cada vez se va a hacer más fuerte. Pero ya hoy tenemos varias oportunidades que hay que resaltar. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos también comunicar que somos una empresa sostenible, donde valga la pena invertir, ¿no? Y es ahí donde entran los reportes de sostenibilidad. Los reportes de sostenibilidad son estos documentos que te permiten a ti comunicar tus impactos económicos, sociales y ambientales, y en el proceso del reporte se genera una serie de beneficios. Por ejemplo, al tú enfocarte, medir y comunicar estos resultados, tú estás pasando por un ejercicio como de gestión. Y muchos temas que nosotros entendíamos como recursos humanos, marketing, finanzas, son temas de sostenibilidad, ¿no? Entonces, el desempeño financiero, la seguridad de salud en el trabajo, la seguridad del cliente, el tema de una producción más limpia o economía circular, todos estos temas calzan dentro de sostenibilidad, entonces nos permite, al momento de definir en cuál nos vamos a enfocar, en esta priorización, luego medir este ejercicio, que el ejercicio de medir nos permite fortalecernos como empresas, y finalmente sobre esto cerrar brechas de gestión, porque si yo me mido, sé dónde estoy, sé dónde quisiera estar y qué tengo que hacer para cerrar estas brechas. Además, los reportes mejoran la reputación y la relación con tus grupos de interés, ciertamente con los clientes, pero también con los trabajadores, de saber que trabajan en un sitio que tiene un interés que va más allá de generar riqueza, con los accionistas, que se sienten bien de ser reconocidos como accionistas de una empresa sostenible y que al mismo tiempo es rentable, inversionistas, proveedores y demás. Y también nos permite abrir mercados. Yo siempre, una recomendación es que si ustedes quisieran venderle a una empresa X, vayan a ver su reporte de sostenibilidad, que probablemente lo tenga, y vean qué temas estén trabajando. Y según esto, digan, ok, también voy a trabajarlos, y luego voy a llegar a esta empresa y decirle, sí, soy competitivo en precio, soy competitivo en calidad, soy competitivo en tiempos de entrega, pero además estoy alineado a tus temas de sostenibilidad y aquí te muestro cómo lo estoy haciendo, ¿no? Y recomendamos a que estos reportes los hagan de una manera en la que puedan usar el lenguaje común a nivel global, que son finalmente los reportes, ¿no? Yo quiero contarles muy brevemente una información, presentarles el caso del Sí, programa de negocios competitivos del Global Reporting Initiative. Para eso, para quienes no nos conocen, el GRI es una Héctor, organización internacional que en una provee media hora el está lenguaje común a pasando nivel global una para hablar edición de transparencia, extraordinaria pero para hablar también de que sostenibilidad, he y que deje de hecho ser un poco con abstracto y se entrevistas, comience a una a Ana Gabriela tangibilizar, ¿no? Sobarzo y otra Esto le permite a las a empresas Sebastián. entender y comunicar sus impactos en sostenibilidad. Y tenemos este estándar que habla sobre temas económicos, ambientales y sociales, que finalmente es un bien público porque se puede acceder de manera gratuita, está en nuestra web, y que cualquier empresa puede hacer su propio reporte. Nosotros con este estándar llegamos a armar un programa de proveedores, de desarrollo de proveedores, que lo que busca es que los proveedores de las grandes empresas comiencen a gestionar estos temas de sostenibilidad, de modo que la gran empresa logra reducir sus riesgos en la cadena de suministro o capitalizar oportunidades, pero les permite tener a los proveedores ser más competitivos y ya no venderle solamente a esta empresa, sino también comenzar a diversificar su cartera de clientes. Este programa llega también gracias al apoyo de la cooperación suiza en Perú, ASECO. Y tenemos para esto dos estrategias, ¿no? Tenemos una estrategia que va desde abajo hacia arriba, de cómo es que las pymes están promocionando el tema de sostenibilidad,
Solo este año hemos tenido más de 400 empresas que han hecho, más 400 pymes que han hecho un reporte de sostenibilidad, pese a pandemia y demás, en 16 regiones del país, de las 24 que tenemos, ¿no? Y tenemos más de 800 en los últimos 3 años. Además, pese a la pandemia, hemos tenido una retención bastante alta, que muestra que las empresas han encontrado valor en hacer este ejercicio, porque como les digo, no es un ejercicio solo de comunicación, sino también de gestión interna. Y hemos sensibilizado y entrenado a más de 1.100 pymes en estos 4 años. Todas las empresas pasan por este ciclo de mejora continua, que es el proceso que están a la izquierda, donde las empresas son convocadas, son entrenadas y se les pide en ese momento primero enfocarse. ¿Cuáles son los temas que de acuerdo a tu sector, tamaño, ubicación geográfica, tú deberías estar gestionando bien? Ellos recopilan la información, que hacen este ejercicio de medir, para luego comunicar sus resultados a través del reporte, ¿no? Luego pasamos por un proceso de aprendizaje donde les damos una serie de herramientas para que ellos puedan gestionar mejor sus impactos y comenzar a implementar y aprender de buenas prácticas cómo gestionar mejor. Y luego le damos un proceso de implementación para que puedan luego comunicar sus mejoras en el siguiente reporte de sostenibilidad. Y tenemos también esta estrategia top-down, que es de las empresas grandes promocionando cadenas de valor más sostenibles, donde tenemos 22 grandes empresas que ya gestionan el tema de sostenibilidad en sus proveedores y encuentran en los reportes información valiosa sobre cómo mejorar y trabajar. Muchas de esas empresas son reconocidas a través de premios, a través de invitaciones a eventos y demás. Hay políticas ya de empresas que dan puntos adicionales a las empresas que hacen un reporte de sostenibilidad y queremos aumentar este número. Y tenemos incluso industrias sostenibles, ¿no? La Sociedad Nacional de Pesquería va haciendo su reporte por segundo año consecutivo y cómo promocionar la pesca sostenible para el mundo. Entonces, esto es más o menos lo que quería contarles. Muchísimas gracias y doy paso también a Jimena para que podamos continuar. Sí. Muchas gracias, señor Vargas. Muchas gracias. Siguiendo con nuestro programa, empezaremos con un panel que será moderado por el señor Miguel Alfonso Aquinelio Bando, director de Innovación, Ministerio de la Producción, con la participación también del expositor, del señor Daniel Vargas, Country Manager del Global Reporting Initiative, para conocer el enfoque desde la gestión de la MIPYME. Así también contaremos con la señora Brenda Costa Sosa, jefa de Incubagraria de la Universidad Nacional Agraria La Molina, para conocer sobre la incubación como una forma de maximizar la competitividad de los emprendimientos. El señor Mauricio Osorio, subdirector de promoción al patentamiento de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, para hablarnos sobre las herramientas en propiedad intelectual. El señor José Deustua, presidente de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor, para conocer sobre el ecosistema del capital emprendedor. El señor Gonzalo Villarán, jefe de Unidad de Desarrollo de Innovate Perú, para tratar sobre fondos de cofinanciamiento para emprendimientos. Y la señora Shirley Mozo, directora de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, para hablarnos sobre las tiendas virtuales Rural Market. Adelante, Alfonso. Muchas gracias, Jimena, y muchas gracias, Daniel, por la presentación. Y coincidimos en que finalmente la sostenibilidad en las empresas ahora es una ventaja comparativa a diferencia de antes y que finalmente eso va a ayudar a que puedan seguir escalando con éxito en el mercado, como esperamos. Para nuestro panel, muchísimas gracias por participar. Y quisiera iniciar, por favor, preguntándoles que brevemente nos puedan comentar en qué consiste el trabajo de su organización, de qué forma se relacionan con los emprendimientos y emprendedores, y cómo los ayudan a maximizar su competitividad para escalar con éxito en el mercado. No sé si comenzamos contigo, Daniel, ya que ya nos ha dado algunos alcances, pero poder seguir profundizando en el tema. Sí, claro. El Global Reporting Initiative lo que hace es generar ese lenguaje común a nivel global para hablar de sostenibilidad, ¿no? Entonces, ese es como nuestra prioridad y actualizamos constantemente estos estándares. De hecho, ahorita hay varios que están siendo actualizados y en este ejercicio involucramos a todos los grupos de interés, a inversionistas, a las empresas, al sector público, social y demás, para definir cómo es que se van a medir las contribuciones de las empresas en cada uno de los temas. En el tema del apoyo que podemos tener con las pequeñas y microempresas y el sector de emprendimientos, más allá del programa, yo creo que les enseñamos a dos cosas muy valiosas que
con este programa de negocios competitivos. Lo primero es que la sostenibilidad, como bien mencionabas, Alfonso, puede ser esta ventaja comparativa que los haga estar un paso más adelante en una época en la que es muy difícil diferenciarse. Y lo segundo es que el reporte de sostenibilidad tiene un procedimiento que hace que ellos encuentren en el reporte un valor muy alto en la gestión y se incorpora como sistemas de gestión dentro de la empresa para que no solamente se gestione el monto de la facturación, sino que comiencen a gestionarse y medirse y cuantificarse y demás distintos aspectos que están relacionados en que finalmente esta empresa sea sostenible. Excelente. Muchas gracias, Daniel. Coincidimos otra vez en que este valor diferenciador va a ser muy importante. Brenda, continuamos contigo, por favor. Desde el rol de Incubagraria, la misma pregunta relacionada a su trabajo con los emprendimientos emprendedores y cómo nos ayudan a maximizar su competitividad. Buenos días, gracias por la invitación. Un poco les comento, Incubagraria, como bien lo mencionaron, es la incubadora de empresas de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Nosotros promovemos los emprendimientos enfocados o que ponen en valor la biodiversidad, considerando lo que tenemos dentro de nuestra institución, que es la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Y cómo apoyamos a los emprendedores? Bueno, desde que Incubagraria se ha creado, llevamos asesorando a más de 200 emprendimientos mediante nuestros programas de preincubación e incubación. A su vez también les generamos networking y los apoyamos a través de nuestra red de mentores, que está conformado por 23 expertos en temas empresariales que brindan asesoramiento a Honoren mediante asesorías personalizadas a estos emprendedores, ¿no? Esto también lo realizamos con el apoyo de socios estratégicos, como es el Ministerio de Producción, que nos apoya a través del fondo por haber ganado un fondo de fortalecimiento de incubadoras. Está la cooperación suiza a través del programa SuiceP y la Fundación Wadwani, que fomenta el emprendimiento en la academia. El trabajar con el Ministerio de Producción también nos ayuda a poder canalizar fondos de capital semilla para emprendedores. Al ser una incubadora que es reconocida por el Ministerio, nos permite preparar a los emprendimientos y presentarlos en la etapa final de la postulación de fondos de capital semilla. Ese es el apoyo que brindamos a nuestros emprendimientos. Muchísimas gracias, Brenda. Creo que ese doble apoyo, tanto por el lado de financiamiento como en la parte más técnica, con la red de mentores y con la pre-incubación, finalmente lo que nos ayuda a seguir dinamizando el ecosistema en el país. Continuamos con Mauricio. Igual la misma pregunta desde el rol de Indecopi y cómo podemos seguir trabajando para ayudar a maximizar la competitividad de los emprendimientos y emprendedores. Disculpa, Mauricio, estás en silencio. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, perfecto, gracias. Excelente. Bueno, básicamente la labor que tiene el Indecopi vinculada con los emprendedores está orientada a impulsar y facilitar cada vez más el uso de los distintos instrumentos de la propiedad intelectual. En general por los diferentes actores, ¿no? Pero en particular por las empresas que son, digamos, el motor de desarrollo de todo país. Como sabemos, las empresas, y sobre todo aquellas que están vinculadas con el sector, digamos, de innovación, están relacionadas con la generación de nuevos productos, nuevos procesos, nuevas formas de hacer determinadas cosas, nuevos servicios, incluso mejorar productos que ya existen. Es decir, digamos, lo que busca es, o lo que se busca es hacer más sofisticada una economía. Y en estos procesos es donde se puede sacar mucho provecho de los diferentes instrumentos que ofrece la propiedad intelectual, llámese patentes, las marcas, los modelos de utilidad, los secretos empresariales, los diseños industriales, en fin, todo este conjunto de elementos que brinda la propiedad intelectual. Y la pregunta es, ¿por qué una empresa, por qué un emprendedor debería preocuparse por registrar su propiedad intelectual? Es decir, porque pueden haber empresas que ya operan en el mercado con una marca, pero no necesariamente esa marca está registrada.
o que hacen innovación, pero no necesariamente protegen esa innovación a través de una patente. Y básicamente la respuesta que nosotros tratamos de darles a los empresarios, o que buscamos darles, es fundamentalmente por tres motivos, ¿no? En primer lugar, porque el contar con una marca, con una patente, con un diseño industrial, le permite utilizar de manera monopólica este activo, ¿no? Se crea un monopolio temporal. Al haber un monopolio tiene un mejor manejo del precio, un mejor control, digamos, de la demanda, y también mejor poder de negociación. Entonces, es un aspecto bastante importante. Luego tenemos que, al dominar un poco mejor el mercado, se hace más atractivo para poder acceder a potencial de escalamiento, por ejemplo, a franquicias que están basadas en marcas fuertes, por ejemplo, a nivel de obtención de inversión de riesgo, o incluso licenciamiento de patentes para poder penetrar otro tipo de mercados, ¿no? Entonces, este es el segundo aspecto. Y en tercer lugar, tiene, digamos, instrumentos para protegerse ante una eventual copia o infracción a sus derechos de propiedad intelectual, algo que no lo tendrían si es que no recurren a estos instrumentos. Entonces, como vemos, he mencionado solo tres, pero en verdad podría pensar más de 10 beneficios que le puede brindar a la empresa el hecho de recurrir a la propiedad intelectual. Y en Indecopi actualmente estamos trabajando en diferentes herramientas, programas e iniciativas para dirigir y promover un mayor uso por parte de las empresas con respecto a la propiedad intelectual. En realidad tenemos más de 25 iniciativas, pero yo las podría resumir básicamente en 4 áreas. En primer lugar, aceleración de los trámites de todos los registros de propiedad intelectual. De hecho, estamos considerados como una de las oficinas más ágiles a nivel de América Latina y en el mundo. En segundo lugar, la facilitación del registro mediante el uso de las tecnologías de la información, dado que se puede registrar una marca, se puede registrar un derecho de autor a través de las plataformas virtuales. En tercer lugar, tenemos, digamos, toda una plataforma de orientación, asistencia técnica y asesoría a los emprendedores. Y en cuarto lugar, todo lo que es transferencia de conocimientos y de información para que puedan entender de qué se trata la propiedad intelectual y cómo utilizarla en el negocio. En realidad, si alguien quiere conocer un poco más los programas que tenemos en estas 4 grandes áreas, yo los invito a que revisen www.patenta.pe o www.indecopi.gov.pe para enterarse ahí de manera concreta. Muchas gracias, Mauricio. Creo que muchos de los que están escuchando ya han tomado nota de la web, ¿no? patenta.gov.pe, y finalmente creo que sí sobran motivos para poder utilizar la propiedad intelectual de la marca y registros que se tienen para poder escalar, justamente con unos mecanismos que mencionabas, como franquicias, licenciamientos u otros. Creo que es también un canal que no necesariamente se explora tanto, pero finalmente Indecopi pone a disposición todas estas herramientas y programas para hacerlo. Sigamos, por favor, con José, para también poder conocer un poco más sobre PECA y su rol con los emprendedores para que puedan escalar con éxito en el mercado. Gracias. Voy a presentar una pequeña lámina que un poco resume lo que hacemos desde PECAP con los emprendedores. PECAP es la Asociación de Capital Semilla y Emprendedor. Es una asociación que se forma en el año 2017 y hoy tiene más de 30 miembros, todos interesados en promover la inversión en emprendimiento tecnológico en el Perú. Entonces, lo que trabajamos desde PECAP es facilitar esa inversión para que se dé. Sabemos que el capital que necesita un emprendedor, mejor dicho, un emprendedor siempre va a estar buscando capital, sobre todo en etapas tempranas, donde debe validar el modelo de negocio, donde debe invertir en investigación, en desarrollo de producto, y que este capital usualmente no es un capital que se busca en las instituciones financieras tradicionales, que piden una serie de requisitos de financiamiento para otorgar el financiamiento que un emprendedor en etapa temprana no tiene.
No solo eso, es el costo del financiamiento para una etapa temprana puede ser prohibitivo. Y en ese sentido es que nace este canal nacen estas oportunidades de financiamiento para emprendedores tecnológicos y nace PECAP como una asociación que busca promover esta inversión de capital en emprendimientos tecnológicos. ¿Y cómo lo hacemos? Con estos objetivos muy claros, ¿no? Uno es promoviendo que haya más inversiones. Segundo, generando información sobre el estado de las inversiones. Tercero, promoviendo buenas prácticas para los inversionistas, para los emprendedores. Cuatro, colaborando con entidades del Estado para promover que crezca todo el ecosistema como un todo. Trabajamos muy de cerca con instituciones como el Ministerio de la Producción, COFIDE y otras organizaciones. El establecimiento de protocolos de coordinación entre inversionistas en el sentido de facilitar la inversión conjunta, ¿no?, en una operación, y siempre asegurando estándares éticos en el ecosistema, ¿no? Esta es la manera como buscamos contribuir a que el emprendedor pueda acceder a financiamiento y que de esta manera pueda crecer su negocio. Bien. Muchísimas gracias, José. Creo que ahí coincidimos mucho en que una de las principales barreras, como mencionaste, es el acceso a capital, ¿no? Y finalmente, creo que también muchos de los participantes están tomando nota para luego poderse poner en contacto con PECAP y las oportunidades que pueden tener para el nivel de financiamiento. A continuación, seguimos, Gonzalo, contigo para que nos puedas comentar acerca de Innovate Perú y efectivamente todos los instrumentos y concursos que se tienen para que los emprendedores puedan escalar con éxito en el mercado. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias a la organización por la invitación. Es un gusto para mí poder estar acá y compartir con ustedes este panel. Bueno, desde Innovate Perú, digamos, apostamos por la innovación como eje transversal de desarrollo económico del país, ¿no?, y como estrategia para poder transitarlo a una economía basada en la eficiencia y el conocimiento, ¿no? Es conocido que los países que invierten más en innovación consiguen como resultado mayor competitividad, lo cual es importante que se traduzca en bienestar económico y social para los ciudadanos, ¿no? O sea, en ese sentido, ese es el objetivo principal y tenemos un gran reto por delante, tanto desde el sector público como el sector privado, ¿no? Es así, entonces, que desde Innovate trabajamos con dos estrategias claras, ¿no? Una es la incorporación de innovación en la matriz productiva existente, ¿no? Hablamos de MIPYMES que ya están en funcionamiento, y la segunda es la generación de condiciones para el surgimiento y consolidación de nuevas empresas innovadoras, ¿no? Como bien comentaba Daniel en su exposición, desde el Perú tenemos una gran efervescencia emprendedora, ¿no?, que se traduce en la gran cantidad de nuevas empresas que se forman en un periodo determinado, ¿no? Pero sin duda también punteamos los índices de mortalidad de empresas antes de llegar al año, ¿no?, justamente porque no incorporamos innovación y conocimiento que le permitan dar factores diferenciadores a esta efervescencia emprendedora que tenemos como país, ¿no? Es en ese contexto que desde el 2014 surge la iniciativa Startup Perú, ¿no?, desde Innovate Perú, para poder otorgar, digamos, innovación y conocimiento a esta fuerza emprendedora que tenemos en el Perú, digamos, ¿no? Esta estrategia consistió en poder otorgar capital semilla a los emprendedores en distintos estadios, ¿no? Tenemos un primer capital semilla para emprendimientos que están a nivel de producto mínimo viable con cierta atracción en el mercado, y un segundo capital semilla para emprendimientos que están ya en el mercado con unas ventas mínimas y que lo que buscan es acelerar su crecimiento, ¿no? Desde ese entonces hasta, digamos, se han financiado más de 550 emprendimientos en 7 generaciones. Este año, digamos, debido a la coyuntura global que nos afecta, hemos tenido que tener una pausa por, digamos, la priorización desde el gobierno en la emergencia, pero felizmente ya a través del fondo MIPYME hemos podido conseguir los recursos para poder seguir con esta importante iniciativa, ¿no? Digamos, esta iniciativa estuvo acompañada también de una estrategia de fortalecimiento de los actores del ecosistema alrededor del emprendedor, llámese incubadoras, aceleradoras, redes de inversionistas y también fondos de VC,
En ese sentido, digamos, nos hemos preocupado desde ese entonces por, digamos, fortalecer estas entidades. Tenemos una red de 26 incubadoras fortalecidas por Innovate que funcionan como nuestros socios estratégicos, tanto en la difusión de los instrumentos, en la evaluación y también en el monitoreo de los mismos, ¿no? Creo que sin ellos no sería posible poder avanzar de la forma que estamos avanzando. También hemos, digamos, podido fortalecer redes de inversionistas y recientemente ayudar también al impulso de la industria del capital emprendedor, que luego este esfuerzo lo ha tomado COFIDE y lo va, digamos, a expandir mucho más. Entonces, en ese sentido, eso es un poco lo que hemos venido haciendo desde Innovate. Digamos, comentarles también que el programa ha sido evaluado en una evaluación muy rigurosa hecha por el BID, ¿no? Y han salido impactos positivos, ¿no? O sea, digamos, las startups beneficiarias tienen 23% mayor sobrevivencia, 2.7 más inversión recibida, venden 2.1 veces más que las que no han sido financiadas, generan 64% más empleo y 38% más salarios, ¿no? Estas startups ya, digamos, al 2019 habían generado más de 3.000 empleos, habían, digamos, recibido inversión por más de 150 millones de soles, tanto nacional como extranjera, y han tenido ventas netas por más de 200 millones de soles, ¿no? Entonces, es importante recalcar que, digamos, es una de las políticas públicas que ya se calcula que, digamos, hacia el próximo año pueda estar recuperando la inversión hecha por el Estado a través del IGB, a través de los puestos de empleo generados y a través también de la dinamización que se da en el compartir con otros actores, ¿no? Entonces, eso es un poco, en resumen, lo que hacemos desde Innovate Perú para el lado, digamos, más de los emprendimientos, ¿no? Tenemos también otras líneas de innovación donde apoyamos a MIPYMES para que puedan desarrollar prototipos innovadores, ya sea de producto, servicio, proceso, forma de comercialización o métodos de organización, y también para que puedan validar y introducir al mercado estas innovaciones, ¿no? Un poco eso en resumen venimos haciendo desde Innovate Perú. Muchas gracias, Gonzalo. Creo que los indicadores son contundentes sobre el impacto positivo que ha tenido Innovate Perú en el ecosistema, y en particular en los emprendimientos para que puedan tener ya sea acceso a la asistencia técnica o al financiamiento. Y creo que también es importante resaltar que esto se ha dado gracias no solamente al apoyo directo a ellos, sino, como bien mencionaste, al fortalecimiento de los actores del ecosistema, ¿no? El día de hoy nos acompañan pues también nuevas incubadoras, inversionistas, aceleradoras, y es finalmente con el trabajo conjunto de todos que se ha podido seguir dinamizando en beneficio del país, ¿no? Por último, quisiéramos contigo, Shirley, poder conversar en el caso desde el Ministerio de Cultura y Rurakmaki, cómo han venido trabajando en el apoyo de los emprendimientos y emprendedores para que puedan escalar con éxito en el mercado. Muchas gracias, Alfonso. Saludar a todos y todas. Creo que este espacio es muy valioso para poder nosotros compartir la experiencia que tenemos con Rurakmaki. En realidad, Rurakmaki es un programa que tiene 13 años de antigüedad y que nace con la intención de la salvaguarda y la protección de las expresiones y manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, ¿no? De cómo éstas se están transmitiendo, de cómo éstas están vivas dentro del contexto social de la identidad peruana. Pero, sin embargo, se evidencia de que hay necesidad de un fortalecimiento de este proceso y es así que Rurakmaki abre algunos espacios de desarrollo, entre los cuales está la investigación, está la declaración, seguramente, de algunas expresiones y de algunos usos y saberes, y la identificación de estas cadenas de valor que también nos toca mirar desde nuestras competencias, ¿no? El Ministerio de Cultura lo que hace es valorar finalmente el aporte cultural que una sociedad puede dar a un determinado producto, a un bien o a un ámbito. Nosotros no vemos el tema comercial, pero sin embargo es necesario también atender que la producción del arte tradicional es altamente cotizado, ¿no? Por el valor único excepcional de estas piezas, y es así que se apertura en las tiendas Rurakmaki, que es una plataforma virtual en la cual
se evidencia, se visibiliza. Yo no uso mucho la palabra comercialización porque no es un marco dentro de nuestras competencias, sin embargo es un efecto, naturalmente. Nosotros trabajamos en Rurazmaki, en las ferias tradicionales que se hacen de manera presencial con 250 colectivos. Cada colectivo tiene un aproximado de entre 5, 10 o 15 porque es muy orgánico. Naturalmente son a veces su entorno familiar o la comunidad, y los que han podido dar el paso a la tienda virtual son hasta el momento 30 colectivos que nosotros hemos acompañado para poder visibilizar estos productos y poderlos poner a exposición y venta. Ese es el espíritu, ¿no? Hay un valor que se asigna a cada pieza, pero el valor no está medido por la calidad o por el tipo de material que se vaya a usar, sino por la expresión, la manifestación, la significancia de la pieza que se va a ofertar. Y además se muestra esta cadena de valor que para nosotros es importante. Dentro del seguimiento que le hemos hecho al comportamiento de las tiendas Rurazmaki, se ha visto el poder, por ejemplo, apoyarlos al registro de protección de la marca, ¿no? Les estamos dando también un acompañamiento para un branding, para que puedan ellos posicionar la marca de este colectivo en el marco de esta cadena de valor, y estamos haciendo un crecimiento, no de manera exponencial, pero sí un crecimiento progresivo de las tiendas. Este año estamos incorporando 11 tiendas más. Una de ellas ha sido la de la comunidad Cantagallo, que está en el centro de Lima y que han podido ofertar. Hay muchas tiendas de origen de las comunidades indígenas. Nos parece importante que ellos puedan evidenciar y mostrar. En este estado de emergencia debido a la pandemia nos ha mostrado también un efecto, ¿no? Ellos han podido seguir seguir vendiendo estas piezas y han tenido una fuente de ingreso, lo cual a nosotros nos ha llevado a una reflexión, y es que nosotros, seguramente ahora lo voy a poder comentar en la segunda rueda que tengamos respecto a nuestros desafíos, pero tenemos una lección aprendida del decreto 058, que es un fondo que el Estado nos ha asignado de 50 millones para poder nosotros generar unos estímulos para el amortiguamiento, para detener un poco el impacto del estado de emergencia. Entonces, todo este proceso nos ha señalado que debemos seguir apostando por fortalecer el emprendimiento de estas comunidades originarias, de ayudarles a promover la marca del producto, no solo por un tema de moda, sino por un tema de reconocimiento y de promoción a la identidad cultural, que además viene traducido del reflejo de las regiones. Hay un tema de componente territorial que es bien importante y que seguramente ahora en las etapas de la reactivación turística, uno de los primeros factores que se van a poder visibilizar, y que además lo estamos conversando con Mincetur, es este turismo interno, ¿no? Ese turismo interno radica en reconocer no solamente los sitios históricos, arqueológicos, sino también las expresiones y los usos a través de las festividades, las piezas, la gastronomía, que también es parte del patrimonio inmaterial y que nosotros estamos tratando de visibilizar desde este pequeño esfuerzo a través de las tiendas virtuales de Rurazmaki. Excelente. Muchísimas gracias, Shirley. Creo que es muy valioso lo que comentas, en el sentido de que no solamente se rescata el aporte cultural, sino finalmente también el aporte económico-comercial que puede tener, que le va a dar pues también mayor crecimiento y acogida en los diferentes espacios en los que se puede dar, y que no necesariamente tienen que estar desvinculados como a veces se cree, que la cultura en sí mismo no puede ayudar a dinamizar. Al contrario, sabemos que la cultura, el arte y las industrias creativas son uno de los motores más fuertes que también tenemos como país, y que más bien a los emprendedores que nos acompañan también es un espacio interesante para explorar la parte comercial, sino, como bien mencionan, también seguir revalorando nuestra identidad y lo que hemos venido como país. Y vamos a la segunda pregunta, y volvemos al inicio del panel. Ahora nos gustaría, justamente en la línea que comentó Shirley, conocer brevemente cuáles creen que han sido los principales desafíos y oportunidades que han podido encontrar desde su rol
para que los emprendimientos y emprendedores puedan escalar con éxito en el mercado. Y si tienen alguna recomendación para los participantes que nos acompañan, que están justamente en ese proceso, también sería más que bienvenido. Por favor, Daniel, retomamos contigo. Gracias, Alfonso. Sí, mira, en verdad retos, desafíos hay muchísimos. Yo quisiera resaltar un par que me parecen muy importantes. Yo creo que actualmente existen muchas buenas iniciativas. Hemos escuchado iniciativas brillantes del sector público, del sector privado, del sector social, trabajando en fortalecer la competitividad de las pequeñas y microempresas. Entonces yo relacionaría de repente un primer factor, un tema de visión. Yo creo que necesitamos comenzar a insertar estos temas de emprendimiento, gestión y competitividad desde muy temprana edad, para que esto sea algo con lo que los chicos crezcan y que luego puedan incorporarlo. Porque si tú tienes esta visión, logras, investigas, y en esa investigación vas a encontrar oportunidades para mejorar temas de innovación, tecnología y demás, pero necesitas tener este espíritu, este chip que te haga estar constantemente buscando estas buenas prácticas, ¿no? Entonces, de repente, hay fomentar un ejercicio más educativo, donde se familiaricen y se socialicen buenas prácticas y buenos ejemplos de emprendedores, no tan lejanos, sino más como una persona común y corriente que ha emprendido y que le ha ido bien. Entonces, socializar ese tipo de buenas prácticas creo que sería vital. Y lo segundo es que necesitamos comenzar a generar espacios de reflexión en los emprendimientos y las empresas. Nos pasa mucho de que las empresas o los empresarios están constantemente apagando incendios, ¿no? Entonces, todos los días hay un problema nuevo que hay que solucionar. Y este apagar incendios no nos permite tener perspectiva, y donde el emprendedor, que es, digamos, quien aporta esta visión de largo plazo, ambiciosa y demás, se centre y se dedique a eso, a traer esa visión, a potenciar, a llegar a cosas más grandes. Porque el emprendedor, el visionario, está apagando incendios constantemente, ¿no? Entonces, nosotros con el reporte, por ejemplo, tratamos mucho de enfocar en que el reporte sea este ejercicio, esta pausa anual que tú te das como empresa, de tomarte un tiempito de poder decir, ok, ¿qué he avanzado? ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué es lo que quiero hacer? ¿No? Porque sentimos que las empresas carecen de este tiempo reflexivo, y muchas veces necesitan un poco de orientación para poder tangibilizarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Creo que sí, esa disyuntiva que tenemos constantemente entre lo urgente y lo importante, y los incendios que muchas veces pues, no pueden sobrepasar, y más bien tener estos espacios, creo que de reflexión y de comunicación hacia afuera, y de poder compartir las buenas prácticas y los referentes que se pueden tener de los emprendedores, es fundamental para poder seguir mejorando en conjunto el ecosistema. Brenda, en el caso de Incubagraria, ¿cuáles creen que son estos principales desafíos y oportunidades que han encontrado desde su rol con los emprendimientos y los emprendedores? Gracias, Alfonso. Sí, bueno, hemos encontrado tanto desafíos como oportunidades. Entre los desafíos, como somos una incubadora que promueve, como muchas universidades, el tema de emprendimientos de base científica y tecnológica, definitivamente estos tipos de emprendimiento tienen particularidades, y donde los emprendimientos han tenido algunas dificultades ha sido justamente con el tema de la adaptación de las normas y regulaciones que permitan que nuevos emprendimientos o nuevos productos innovadores puedan comercializarse, ¿no? Se requiere realmente una adaptación, una flexibilización de esas normativas, asimismo considerando la naturaleza de un emprendimiento científico y tecnológico que demanda tiempo hasta salir al mercado. También el sistema impositivo a veces tendría que adaptarse, creo, para estos tipos de emprendimiento, que incluso tienen alto riesgo en el proceso de validación incluso del concepto, ¿no? Otro desafío creo que tenemos que es fomentar bastante la inversión privada en esos tipos de emprendimientos. Por lo mismo, caemos en lo mismo, la naturaleza de que demanda más tiempo y hay un alto riesgo. Necesitamos inversionistas que manejen este lenguaje, y para poder escalar estas empresas a otro nivel, ¿no? Entre las oportunidades, el Estado ha
jugado un rol importante mediante diferentes fondos de financiamiento, tanto de Produce como de Concitec, que apoya a estos tipos de empresas en la fase temprana, ¿no? Y otra oportunidad que considero que es relevante y que nace del año 2014 con la creación de la ley universitaria es que todas las universidades que han sido licenciadas tienen una incubadora de empresas. Ha sido un requisito, pero no todas están en funcionamiento, de repente por falta de presupuesto. Lo que veo es que de acá a unos años, lo que se va a esperar, o lo que se espera, es que estos tipos de emprendimientos cuenten con el apoyo de estas oficinas, estas nuevas incubadoras, para perfeccionar o complementar el perfil emprendedor de profesionales que impulsan esta iniciativa, en la cual estamos hablando de repente, doctores, magísters, hasta incluso alumnos de pregrado, pero que estén relacionados a las ciencias naturales, ¿no? Y que quieran emprender. Eso es un poco de lo que hemos pasado por Incubagraria. Igual vamos a continuar viendo nuevas oportunidades, pero creo que sí, en conjunto se están uniendo diferentes actores, tanto público y privado, para poder fomentar el emprendimiento en el país. Gracias, Connie. Gracias a ti, Brenda. Creo que el referente a la ley universitaria es bien importante justamente en este sentido de poder seguir creciendo y tener más incubadoras en todas las empresas, sí, y vinculado con lo que comentaba Daniel previamente, el tema educativo, ¿no? Finalmente poder ir insertando no solamente las herramientas, sino también el espíritu emprendedor y la visión. Y efectivamente todavía tenemos algunas barreras en temas de normas y regulaciones. En algunos sectores se ha podido avanzar mucho más, como es el financiero, pero en otros, como bien mencionas, todavía tenemos trabajo por delante para poder seguir impulsando lo que son los emprendimientos de base científica y tecnológica, y en particular en el caso de ustedes con ciencias naturales, ¿no? Mauricio, desde el lado de Indecopi, ¿cuáles son un poco los principales desafíos y oportunidades que han podido encontrar al momento de brindar servicios y apoyo a los emprendimientos y emprendedores peruanos? Gracias, Daniel, nuevamente. Alfonso, perdón. Fíjense, yo soy economista y me gusta siempre apoyarme en números. De acuerdo con el INEI, cada año se suman 250.000 nuevas empresas a nuestra economía, ¿no? Se entiende que se están sumando para ofrecer productos o servicios, ¿no? Y el Indecopi recibe 27.000 solicitudes nacionales para proteger marcas por año. Esto equivale aproximadamente al 10% de las nuevas empresas que se suman a la economía, ¿no? Es decir, hay 90% de empresas que, habiéndose sumado cada año, lo hacen, es decir, están operando en el mercado sin contar con una marca registrada. En el caso de las patentes es un poco más intensa la situación, ¿no? Porque tenemos cerca de, según el INEI, entre 250.000 a 300.000 empresas formales vinculadas con sectores industriales o vinculadas con servicios tecnológicos, de donde podrían salir patentes, de donde podrían surgir patentes y proteger los desarrollos, ¿no? Sin embargo, solo 40 empresas por año se acercan al Indecopi a patentar. O sea, estamos hablando de 0.01%, ¿no? Del universo, digamos, potencial. Por lo tanto, en base a esta información, en base a nuestra experiencia en este ámbito, yo diría que el principal problema o desafío que enfrentamos en el país es el desconocimiento generalizado que existe en materia de propiedad intelectual. Y digo generalizado, me refiero a todo ámbito, ¿no? En la sociedad en su conjunto, a nivel de sectores específicos como las empresas, los emprendedores, inclusive a nivel, digamos, de los representantes de instituciones públicas o privadas, incluyendo los que estamos involucrados en aspectos de I+D+I. O sea, hay un desconocimiento bastante profundo en este ámbito, ¿no? Miren, en el caso de una empresa, al no conocer los alcances de la propiedad intelectual, difícilmente va a poder entender cuál es su importancia y, por tanto, no la va a emplear. Así de sencillo, por eso vemos estos números, ¿no? Y lo que hay que recordar aquí es que la propiedad intelectual, por sí sola, digamos, su valor como que se difumina, ¿no? Es decir,
La propiedad intelectual es importante porque es un sistema que brinda soporte para las actividades de emprendimiento, las actividades creativas y las actividades de innovación. Nacen para darle la oportunidad al creador, al inventor o a la institución, digamos, que promueve la innovación, de ser rentable con la misma dotación de recursos que posee, ¿no? Es decir, el Estado te está diciendo, ¿no? Te voy a conceder un título de propiedad por un año, por un máximo de 20 años. Eso es lo que te dice el Estado. ¿Y para qué? Para que recuperes la inversión que has destinado en crear, en innovar. En ese tiempo tú puedes explotar tu marco, tu patente o tu diseño industrial como mejor quieras, ¿no? Sin embargo, por desconocimiento, el empresario peruano le está diciendo al Estado, no gracias. Es como si al comprar, digamos, una casa, una persona se preocupara solo por pagarle al que le vende la casa, pero no se preocupara porque el título de propiedad de la casa quede registrado a tu nombre, ¿no? Eso es básicamente lo que está pasando. Por eso es que la educación y la concientización en este ámbito en particular, que es propiedad intelectual, que es el ámbito que ve Indecopi, se convierte en el principal reto y en el principal foco de los programas y de las intervenciones que estamos desarrollando, ¿no? En cuanto a las oportunidades, yo diría que son varias. Hoy en día estamos en un momento en el cual, digamos, la innovación tiene cuantiosos recursos, la gente habla de innovación, de emprendimiento, como lo mencionó Daniel, hay casi 3 millones de empresas en el Perú hoy en día. Entonces estamos en un momento en particular que idóneo, digamos, para poder aprovechar todos los instrumentos vinculados con la propiedad intelectual, para generar activos de propiedad intelectual, activos intangibles. No solamente las empresas deben ver por sus activos tangibles, las maquinarias, el mobiliario, el local, etcétera, sino también por crear esta cartera de activos intangibles que en muchos casos tiene mayor valor que los activos tangibles. De hecho, hay estudios que indican que puede llegar a tener un valor de 80% los activos intangibles en relación al valor total de una compañía. Y hacia eso es a donde, digamos, deberíamos apuntar hoy en día. Y otra oportunidad que surge es que en este momento en el que estamos, digamos, velando por promover la reactivación, la reinvención y la reinserción, digamos, de las empresas, o la reactivación empresarial producto de la coyuntura en la cual estamos viviendo en los últimos 6 meses, es que echen mano de todos los instrumentos estratégicos con los que pueda contar la empresa. Y uno de estos instrumentos estratégicos es la propiedad intelectual. Yo invito a los que nos están escuchando a que puedan analizar cómo la propiedad intelectual puede ayudarlos a mejorar su negocio. Y al final la propiedad intelectual, como es transversal a todos los sectores de una economía, es tarea de todos finalmente. No solamente es tarea del Indecopi, sino es tarea de todas las instituciones que están involucradas en educación, en innovación, en desarrollo de ciencia, en agricultura, en fin. Eso es básicamente el mensaje que quería comentarles. Gracias. Gracias, Mauricio. Creo que otra vez sale el tema del el acceso a la información y el autoconocimiento, que tiene por un lado el componente formativo, como bien dicen, y de que finalmente uno no valora lo que no conoce, ¿no? Entonces ahí también hay un rol de que el ecosistema podamos seguir promoviendo la propiedad intelectual y efectivamente cómo estos activos intangibles ayudan al desarrollo de las empresas, ¿no? Y justo en esa línea y en el financiamiento, José, desde el lado de PECAP, ¿qué desafíos y oportunidades han podido encontrar desde el trabajo que han venido realizando? Gracias, Alfonso. A ver, desde el lado del punto de vista del inversionista o de la inversión en emprendimientos, lo primero que hay que tomar en cuenta es que toma tiempo. Esto no se hace de un año para otro o con una sola política. Es un trabajo que requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo. Los ecosistemas de emprendimiento tecnológico que incluyen pues distintos actores como emprendedores, inversionistas, empresas, universitarias, toman tiempo en formarse. Un ejemplo concreto y cercano, la iniciativa del gobierno chileno por empujar el emprendimiento tecnológico de manera seria, por decirlo de cierta manera, con su programa Startup Chile, se crea el año 2010. O sea, ya tienen 10 años trabajando emprendimientos tecnológicos
y todavía el ecosistema está muy lejos de ser un ecosistema maduro. Entonces, hay que tener políticas de promoción del emprendimiento tecnológico y de inversión que trasciendan gobiernos, que duren varios años, décadas, para poder ver resultados. Y un tema ya, y eso lo vemos, por ejemplo, hoy, en el crecimiento del ecosistema peruano de inversión, ¿no? Hay una muy buena política del gobierno que es muy próxima a salir, que, bueno, ya está en camino a implementarse, que es la creación del Fondo de Fondos. Esta iniciativa liderada por COFIDE, con la intervención del Ministerio de Economía, el Ministerio de la Producción, va a facilitar la creación de fondos de inversión de etapa temprana, ¿no? Pero entonces recién estamos hablando de la creación de fondos de etapa temprana, que además se han visto apoyados por iniciativas de Innovate en la cobertura de sus gastos de gestión y operación desde hace 2 o 3 años. Pero todavía no tenemos fondos, entonces no hay fondos de que entran en una etapa de inversión que se le llama Serie A o Pre-Serie A, que estamos hablando pues de financiamiento desde 1 millón hasta 5 millones de dólares y menos de financiamientos mayores. No tenemos fondos en el Perú que den ese tipo de inversión hoy a emprendimientos de alto riesgo, de alto impacto, como son, por ejemplo, las startups, ¿no? Entonces, recién vamos a tener eso. Eso va a tomar un tiempo implementarse, va a tomar un tiempo de madurarse, pero de nuevo, es una iniciativa única dentro de un ecosistema más grande. Por otro lado, no hay que dejar de seguir fortaleciendo los emprendimientos en etapas nacientes, porque si dejamos abandonados a los emprendimientos en etapas nacientes, no van a llegar a ser en la escala que van a tener estos fondos para invertir. Entonces se va a hacer un hueco en este funnel o este embudo de inversión. Entonces, crear ecosistemas toma tiempo, requiere de políticas que trasciendan gobiernos, requiere que estas políticas se mantengan en el tiempo con objetivos claros. En el Perú estamos viendo iniciativas, esas iniciativas toman un tiempo en madurar. No podemos pensar que porque ya estamos invirtiendo en fondos tenemos que dejar abandonados a los ángeles inversionistas, o que ya está sólido el tema de ángeles inversionistas, o que ya está sólido el capital semilla. No está sólido, porque de nuevo nuestro ecosistema es muy joven y necesitamos seguir apoyando esto por varios años más para poder tener un ecosistema que funcione sin necesidad del gobierno. Y un último tema que quisiera comentar es el tema de ya más macro, que es cómo hacemos al Perú un país atractivo para la inversión extranjera, ¿no? Esto fue política de gobiernos pasados, pero yo siento que en los últimos gobiernos se ha ido abandonando una estrategia de atraer inversión extranjera al país. Hace 2 semanas, Chile acaba de lanzar una iniciativa de gobierno para hacer Chile un país, un hub de innovación. Bueno, hace tiempo que hablan de este tema, pero han hecho un esfuerzo conjunto para ser un país atractivo de inversión extranjera para emprendimientos tecnológicos e innovación tecnológica. Vemos discusiones en Chile, en Argentina, de que quieren traer a Google, quieren traer a Amazon. En Perú eso no se escucha por ningún lado. Y no podemos abandonar esas políticas macro que influyen en la parte microeconómica, que influyen en el emprendedor que quiere obtener financiamiento en etapa temprana. Y eso es algo que sí no tenemos que preocuparnos. Hoy nuestra política, nuestros incentivos tributarios para inversiones en emprendimientos en etapa temprana están centrados en que todo lo tiene que financiar un peruano. Hoy un extranjero no ve incentivos en invertir en etapa temprana en un emprendimiento basado en el Perú, porque las condiciones macroeconómicas del marco regulatorio y tributario no es atractivo para invertir en emprendimientos tecnológicos en etapa temprana en el Perú. Hoy no hay regulaciones que faciliten la creación de modelos
nuevos de inversión en etapa temprana en el Perú. Se ha hecho un avance interesante y podemos ver el ejemplo de lo exitoso que ha sido el caso de factoring cuando finalmente se flexibilizó, que pudieran haber más actores involucrados en la renegociación de facturas, y esto ha dinamizado el proceso de factoring en el Perú. Tiene que hacerse lo mismo en otros mercados. El mercado de capital de private equity en el Perú no se ha desarrollado como se propuso que se iba a desarrollar. Si no tenemos un mercado de private equity, no tenemos un mercado de VCs. O sea, hay mucho todavía por hacer este lado del punto de la inversión, pero para mí, ya para cerrar, parte de la parte macro, parte de tener políticas que trasciendan gobiernos, de tener una línea clara y objetivos claros, de hacer el Perú un país atractivo para recibir inversión y apoyar a estas iniciativas de inversión en plazos que trascienden los quinquenios, porque el ecosistema no se va a crear en 5 años, ni de un año para otro, toma tiempo. Gracias. Gracias, José. Creo que es muy importante lo que mencionas de que siendo un ecosistema joven, como somos más bien, estos esfuerzos de largo plazo son fundamentales para, con una visión y objetivos claros, poder desarrollar en la línea que quisiéramos. Y la importancia de lo macro y la regulación. Creo que el ejemplo de factoring, como bien mencionas, es importante de las necesidades de poder adaptar las regulaciones y los incentivos a cómo también van saliendo nuevos instrumentos y oportunidades que más bien deben de ser aprovechadas y que puedan a la vez seguir dinamizando el ecosistema. Y en esa línea, Gonzalo, poder continuar desde el lado de los desafíos y oportunidades de Innovate Perú, que ya sería un poco complementando lo que decía José sobre desde el rol del Estado en poder seguir ayudando a los emprendedores y emprendimientos para que se puedan nacer y consolidarse y crecer, ¿no? Sí, muchas gracias, Alfonso, nuevamente. Sin duda, o sea, yo creo que lo que ha dicho José es muy importante, o sea, esto toma tiempo, ¿no? O sea, según las experiencias internacionales en otros ecosistemas, esto ha tomado entre 30 y 40 años, ¿no? Poder consolidar un ecosistema de innovación y emprendimiento. Nosotros vamos, digamos, desde el 2014, aproximadamente 6 años, y si bien la foto del 2014 es muy distinta a la foto de ahorita, es decir, hemos tenido un avance y una evolución, lo cual es positivo y hay que saludar y resaltar porque es el resultado del esfuerzo de muchos actores privados y también públicos. Es necesario tener en cuenta digamos, la perspectiva, ¿no? Y esa perspectiva es, en primer lugar, poder darle continuidad y poder incrementar los fondos disponibles para ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento en las distintas modalidades, ¿no? No solo a través de fondos no retornables, también, digamos, a través de instrumentos financieros, a través de la consolidación del fondo de fondos. Es importante, digamos, poder dar esta continuidad. Sabemos que en nuestras cifras, digamos, de inversión en estos temas, a nivel de la región estamos muy rezagados, ¿no? Estamos, digamos, invirtiendo 1/10 de lo que invierten los países de la región, 20 veces menos de lo que invierten los países de la OECD y 40 veces menos de lo que invierten los líderes mundiales. Entonces, en esa medida es importante, digamos, poder apostar, y justamente en esta coyuntura, digamos, de crisis económica en la que estamos entrando, de hecho la innovación va a tener un rol protagonista, digamos, desde muchas miradas, ¿no? También creo que un reto importante es el valor más allá del financiamiento, ¿no? Y esto tiene que ver con la generación de una comunidad de colaboración y de aprendizaje, ¿no? De conocimiento y de especialización de cada uno de los actores. Esto me parece que es muy importante. Creo que es muy importante seguir apostando por la masa crítica de empresas innovadoras y de startups, ¿no? Y de todo lo que esto implica, sobre todo en regiones, ¿no? En regiones hay un reto muy importante que tenemos que abordar, digamos, desde los actores públicos y privados, ¿no? Se están haciendo ya esfuerzos importantes desde varios lados, pero creo que es importante seguir apostando por el desarrollo de los ecosistemas de innovación y emprendimiento a nivel de regiones. Creo que es importante
también el tema de la conexión con otros ecosistemas, digamos, ¿no? El tema de poder darles la oportunidad de internacionalización, de visibilidad a los emprendimientos y a las empresas que tengan las posibilidades de hacerlo. Creo que es importante también seguir impulsando el involucramiento de las corporaciones en el ecosistema, ¿no? Esto a través de esquemas de innovación abierta, esquemas de corporate venturing, como se trató en el bloque anterior. Esto es muy importante, ya que es el sector privado el llamado a poder escalar estas inversiones. Digamos, si bien el Estado pone algunos incentivos, pero creo que eso también es súper importante y que ha habido una evolución también positiva en este involucramiento en los últimos años. Coincido en el tema de poder tener políticas macro para poder atraer a otros actores y atraer más capitales al ecosistema. Esto es fundamental, ¿no? Y también el tema del marco normativo e incentivos tributarios y legales para que esto se dé, ¿no? Tanto para la atracción de nuevos capitales como para que también, digamos, las corporaciones y empresarios peruanos tengan incentivos tanto tributarios como legales también para poder seguir invirtiendo e impulsando este tema, ¿no? Eso fundamentalmente. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Creo que es importante justo en un ecosistema joven como el nuestro, como mencionaste, el valor de la comunidad para el conocimiento, el aprendizaje y la colaboración. Y creo que también hemos visto varios ejemplos de cómo esto ya se viene dando, pero se necesitan todavía estos esfuerzos que se sigan manteniendo por un largo trecho todavía. Y efectivamente, tanto el rol complementario que tienen desde el sector público con lo que es la regulación y las políticas, y por el lado del sector privado para seguirse involucrando en promover a través de corporate venturing o innovación abierta a los emprendimientos y emprendedores. Por último, Shirley, queríamos conocer desde el lado del Ministerio de Cultura cuáles han sido un poco los principales desafíos y oportunidades para poder ayudar a escalar con éxito a los emprendimientos y emprendedores con los que han venido trabajando. Gracias, Alfonso. Sí, nosotros en el marco de este estado de emergencia pudimos visibilizar realmente la fragilidad de este programa a las políticas públicas en nuestro país, como ya se ha mencionado, respecto al emprendimiento, no son las más fortalecidas y por lo tanto ante cualquier tipo de eventualidad o de imprevisto se ven fuertemente fisuradas. Sin embargo, dentro de toda esta coyuntura, el sector está pasando por un momento bastante interesante. Hace poco hemos aprobado nuestra Política Nacional de Cultura, que habla sobre pilares, seis pilares respecto a cómo el sector va a afrontar finalmente la mejora y la protección de los sitios del patrimonio cultural, ya sea inmaterial como material, y habla sobre la pertinencia del uso social, ¿no? Entonces, dentro de ese sentido, nosotros hemos podido entender y reflexionar respecto a la función que damos sobre los emprendimientos que venimos haciendo principalmente desde el lado de Durasmaki, ¿no? Nosotros trabajamos con comunidades indígenas y hemos trabajado a que se organicen y finalmente empiecen un proceso de emprendimiento. No estaban registrados, es un proceso de acercamiento que hemos hecho desde un determinado espacio dentro del sector, pero sin embargo, a través de esta política nacional y del decreto que nos ha entregado el Estado, que es un paquete presupuestal bastante interesante y es la primera vez que se entrega al sector para fortalecer estos emprendimientos, que así lo hemos nosotros justificado al momento de recibirlos. No ha sido la solicitud de un bono al artista, sino ha sido un dinero para apoyos, justamente para poder seguir fortaleciendo los emprendimientos que se vayan a hacer, artistas tradicionales como artistas de las industrias culturales. Y eso nos está permitiendo, primero, tener un registro de cuánto es esta fortaleza cultural que hay a nivel del territorio, y segundo, poder orientarlos a cómo organizarse y poder tener una presencia más fortalecida y ser identificado como un actor posible dentro del desarrollo económico que se tiene que ver en los próximos tiempos. Entonces,
los presupuestos que estamos asignando a nivel de apoyo, lo estamos dando en el marco de un plan de amortiguamiento que básicamente se refleja a cómo este proceso de emprendimiento tú lo vas a continuar y no lo vas a pagar, ¿no? Sabíamos que había muchos esfuerzos de artistas tradicionales, de portadores de las expresiones, que inician, ¿no? Con toda la intención de visibilizarse y de ser un maestro reconocido, pero sin embargo, ellos tienen necesariamente que ser reconocidos por un público que los visita, que los reconoce, y que además transporta el bien que producen a otro sector, y con el corte del turismo no se ha podido tangibilizar de la manera que ellos quisieran. Entonces, lo que nosotros hemos tratado a través de este mecanismo es darles una asignación presupuestal y acompañarlos al proceso de continuidad de este sistema de emprendimiento que han generado. ¿Con qué intención? Con la intención de que no se pierda la cadena de valor, que no se pierda el reconocimiento y la significancia de la pieza, ya sea a nivel, como te decía, del arte tradicional, que podemos entender que es un escenario muy típico, muy originario, pero también a través de las industrias culturales. Creemos que el sector puede contribuir notablemente a la generación de economías y posiblemente, y ya lo ha hecho a través de la Política Nacional de Cultura, a un entendimiento nacional de lo que representa apostar por este sector, ¿no? En este estado de emergencia hemos escuchado mucho que todo se ha refugiado en el marco cultural, entonces también debemos dar una mirada a los productos culturales que nosotros estamos fomentando, ¿no? Muchas gracias, Shirley. Creo que finalmente, como mencionaste, dentro del desafío que ha traído el contexto de pandemia, la necesidad de reinvertirse y a la vez que ha traído el poder volver a revalorar la cultura y las oportunidades que están ofreciendo desde el Ministerio de Cultura para que puedan, dentro de este espacio, poder seguirse fortaleciendo los diferentes participantes de las industrias culturales del país. Para cerrar brevemente el espacio del panel, agradecerles a todos los panelistas y creo que nos queda más claro los esfuerzos que se han venido haciendo desde los diferentes frentes y que es necesario este trabajo colaborativo para poder seguir impulsando el ecosistema de innovación en el país, en particular hacia los emprendimientos y emprendedores, y que siendo un ecosistema joven todavía tenemos varios desafíos por delante y que es importante poder hacerle frente con las oportunidades y el trabajo conjunto de todos nosotros. Le cedo la palabra a Jimena para que pueda hacer el cierre de este espacio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Culminamos de esta manera la segunda plenaria del día de hoy, no sin antes agradecerles a todos, expositores, moderador y panelistas, por sus valiosas intervenciones. Igualmente les recordamos a los asistentes que las presentaciones de los expositores estarán disponibles en la página web del evento www.innovacion.concitec.gov.pe. Y les pedimos que contesten una encuesta de satisfacción que aparecerá al terminar la sesión. Con sus respuestas podremos mejorar en el desarrollo de futuros eventos. Finalmente, los invitamos a participar en la siguiente plenaria titulada «Cómo la innovación puede ayudarnos a reducir nuestras brechas sociales en el contexto del COVID-19», la cual se realizará mañana, para lo cual retomaremos la transmisión en vivo a las 9 en punto. Para obtener el enlace, inscríbase en la web del evento innovacion.concitec.gov.pe o en nuestro Facebook. Buenos días a todos. Gracias, buenos días. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, hasta la próxima.